Buenas noches. Nos reunimos con mucha alegría en el nombre del Padre bueno, de su Hijo amado Jesucristo y en unidad del gran Espíritu Santo de amor y de unidad entre nosotros. Hemos llevado ya dos momentos de reflexión, una introducción y una primera transmisión de lo que llamamos por dónde empezar. Después llevamos otra transmisión donde empezamos este segundo tema que se llama el campo de batalla. Y prácticamente la vez pasada del campo de batalla vimos la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte de este mismo tema, el campo de batalla. Recordemos rápidamente que empezamos diciendo que el diablo lucha contra Dios y el campo de batalla es el corazón del hombre. Aquí puede haber pues ciertas cosas que nos llaman la atención, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el diablo lucha contra Dios y que el campo de batalla es nuestro corazón? Casi, casi como una primera impresión que nos puede quedar es que Dios y el diablo tienen la misma fuerza y se andan peleando a ver quién gana. No queremos decir eso, no queremos, eso sería malentender. Lo que estamos diciendo es que el corazón del ser humano, como lo vimos la vez pasada, está hecho para escuchar, ver, percibir a Dios, el corazón humano, y que allí en esa profundidad del ser humano, ese Dios que te habla, te invita, no te obliga, te invita a descubrirlo. Pero fue lo primero que dijimos, el corazón del hombre, y hasta dice aquí en este renglón que estamos poniendo en pantalla, el corazón del hombre ha sido creado para dialogar con Dios, es su instrumento de recepción. Y hablamos de cómo percibimos esa voz de Dios dentro de nosotros. Pero cuando Dios habla, también en nuestro corazón debemos reconocer que hay veces percibimos otros pensamientos, otras ideas, y ese Dios hermoso que nos habla, también siempre cuando nos habla, no nos obliga, no se impone, más bien te dice, oye, ¿te gustaría seguirle por aquí? Pero al mismo tiempo hay veces, tenemos que reconocer todos, que tenemos otros pensamientos mentirosos, desde ahorita lo decimos, que nos quieren engañar e imponerse. Entonces, entre esos pensamientos que nos quieren engañar e imponerse para que hagamos el mal y la presencia de Dios que nos habla, allí está nuestro corazón, que en un primer momento es el que decide, es el que toma la decisión. Y el ser humano es el que decide quién sigue o a quién sigue. Pero cuando tú, por ejemplo, permites que Dios te siga o seguir tú a Dios, descubres que Él te ayuda, casi, casi, te da toda una fuerza increíble si tú quieres. Esa fuerza nace del gran amor gratuito que te tiene Dios y que dices, hay veces, yo le dije a Dios que sí, pero esto que descubro hasta ni yo lo podría hacer, porque le dije a Dios que sí, Él me fortalece, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Entonces por eso el corazón del hombre tiene que aprender a distinguir el engaño, ¿verdad? El engaño. Y tiene que descubrir la luz hermosa, bondadosa, sencilla, simple de Dios. Quiero decir otra cosa.
hemos dicho que en nuestro corazón hay alguien que nos engaña. Nosotros estamos acostumbrados a tener miedo que el diablo se presenta con cuernos, aterrador. La otra vez me decían, una muchacha descubrió que el diablo andaba bailando con ella porque tenía patas de cabra. ¿Ustedes creen que el diablo, que nos quiere engañar y quiere que lo sigamos, se va a presentar como alguien que nos asusta, que nos da miedo? Nadie le haría caso. El diablo es astuto y se presenta de una manera hasta buena. Por eso hemos dicho desde el principio que nos engaña. Si no nos engañara y se presentara malo, que nos va a hacer un daño, nadie le haría caso. Por eso, de allí, de esa voz que nos engaña, nos echa mentiras y nos quiere seducir para el mal, aparece la luz buena y bondadosa que nosotros decimos tranquilamente, esto es el bien, esta es la verdad, estamos hechos para eso. Y precisamente entre la distinción de esto, podamos llamarlo así, pensamientos, nace el arte del buen combate. El arte del buen combate es que sepas qué voz es buena y sigues y qué voz es mala y sigues, ¿verdad? Bueno, ante estas dos voces, ¿verdad? Sí, pusimos aquí esas dos voces se oyen en libertad, pero indudablemente la más poderosa, buena y todo es la voz del Espíritu en nosotros. En la vez pasada tratamos de ver las características de la voz buena y de la voz que nos engaña, ¿ok? Y todo esto lo vimos la vez pasada. Ahora, en esta ocasión, siguiendo el campo de batalla, vamos a ver otro aspecto del conocimiento. Un aspecto primero del conocimiento es que yo tengo que saber distinguir a eso, distinguir. Yo le digo es como limpiar frijoles. No sé si tú alguna vez tú has limpiado frijoles, te dan todos los frijoles sucios y todo, y tú sabes cuál es el frijol bueno que vas a cocer y cuál es una piedra, cuál es basura. Debes de saber distinguir los buenos frijoles que te vas a comer después de prepararlos y lo que esos frijoles traen de basura. Así también tú en tu corazón debes de saber distinguir lo bueno de lo que es piedras y basura y te hace daño. A eso se le llama clásicamente discernimiento, pero ese discernimiento es todo un arte. No cualquiera, algunos sabemos distinguir algunas cosas fácilmente, pero hay otras que se necesita un experto para saber distinguir. Pero otro aspecto que queremos poner, que nos dice aquí, trataremos de aclarar, bueno, dice aquí, sin embargo, hay una distinción adicional. Aparte de esas dos voces, todavía nos falta ver otra distinción, porque es frecuente mezclar diferentes planos en la percepción de nosotros mismos. O sea, en nosotros hay diversos planos, diversos aspectos que están íntimamente unidos, pero hay diversos planos, ¿verdad? Trataremos, dice aquí, de aclarar este asunto con la conciencia de estar ante un desafío enorme, inevitablemente improbo. Solo la gracia divina puede sacarnos de nuestra confusión. O sea que vamos a tocar un aspecto sencillamente, no tan profundo, porque como siempre dicen algunos cuando van a tomar un aspecto, eso llevaría a otro curso. Así nos excusamos
cuando no tenemos tiempo de explicar mucho y queremos hacerlo sencillamente. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Debemos tener presente la estructura del hombre, según una visión difundida entre los cristianos de los primeros siglos. Una visión de la estructura de cómo estoy hecho yo. Esta antropología del mundo griego también concuerda con la visión bíblica, ¿verdad? Esto lo tomamos de un texto muy importante en la primera carta a los tesalonicenses, que aquí entre paréntesis dice uno de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. Casi yo diría, es el documento más antiguo. Lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, nada más como nota cultural, es la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y esta carta prácticamente concluye diciendo que el Dios de la paz os santifique plenamente y que todo vuestro ser, o sea, ¿qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo, se conserven sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, toda la persona humana está constituida, aquí le va a decir tres partes, después le va a decir tres aspectos, después le va a decir tres como profundidades, de lo externo a lo más profundo, pero íntimamente unidas, íntimamente en función juntas, ¿verdad? Separamos un poco para entender, pero ese separar no es que estén funcionando cada quien por su lado, es íntimamente. Por eso dice, trataremos de ser sencillo y decir que son tres aspectos. ¿Cuál es el primer aspecto? Que es sencillo de decir. Es la sensibilidad unida al cuerpo, que es muy valiosa y es la única conexión con la realidad concreta, siendo la encrucijada entre nosotros y el mundo. ¿Qué nos dicen aquí? ¿Cómo percibo yo, por ejemplo, al estar aquí en este cuarto? ¿Cómo percibo las cosas que hay? En primer lugar, las percibo gracias a mis ojos, que soy sensible en mis ojos a ver una lámpara que está acá arriba, otro libro que está acá a un lado, una jarra de agua que está acá. Lo percibo. También oigo el ruido de un ventilador. Eso ustedes no lo perciben. También con el ventilador siento aire fresco. ¿Sí? Por eso dice aquí, es la parte somática. Somática quiere decir cuerpo, soma, cuerpo, en griego. Comprende cinco sentidos, todo nuestro cuerpo y sus leyes de funcionamiento. Fíjense, cinco sentidos, todo nuestro cuerpo. Fíjense, yo sentía aquí que me salía como un huesito. Yo decía, pues, ¿qué me estará pasando? Y un día fui con el doctor y me dijo, no me acuerdo qué nombre le dio, pero es algo normal que tenemos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo y sus leyes de funcionamiento. Yo no sabía que teníamos esa especie de huesito salido. Y dice que a veces otros lo tienen, en vez de así de un poco salido, lo tienen un poco en curva, ¿sí? Entonces, los cinco sentidos y todo nuestro cuerpo, cómo funciona. Les quiero decir que la gran mayoría de las leyes de funcionamiento de nuestro cuerpo, les vamos a decir así de dos maneras, son automáticas o también podríamos decir que mecánicas. Yo ahorita no estoy diciéndole a mi corazón que bombee sangre o que la reciba o la mande, ¿sí? Mi corazón está, sus leyes, su funcionamiento. Generalmente hay leyes y funciones de nuestro cuerpo
que yo no soy consciente, pero si soy consciente puedo influir un poco, vamos a decir eso. El segundo aspecto de nuestro ser es todo el mundo de nuestra dinámica psicológica, consciente e inconsciente. Y fíjense lo que nos van a decir aquí de una manera sencilla. Si el aspecto visible del hombre es su dimensión somática, esta manifiesta en su actuación el aspecto psíquico. ¿Qué nos están diciendo? Que en mi manera somática se manifiesta el aspecto psíquico. Por ejemplo, si yo hago esta cara, mi soma, está manifestando que estoy molesto. O si me pongo así, mi soma está diciendo, parece que el padre ya se puso triste, pero la tristeza es un aspecto psicológico que se manifiesta somáticamente. ¿Qué nos van a decir? Para la antropología moderna, nos paramos aquí, o sea, la persona está compuesta exclusivamente de cuerpo y psique, ¿verdad? O sea que actualmente muchas personas dicen el ser humano nada más es cuerpo y psique. O sea, para estar sanos nada más tenemos que ir con el doctor, con el médico que examina tu cuerpo o quizás un buen psicólogo, ¿verdad? Porque hay de todo. Pero ¿qué nos van a decir aquí? Si nada más fuéramos cuerpo y psique, esta es una visión incompleta y reductora, ya que las dos dimensiones, somática y psíquica, están entretejidas de mecanicidad, o sea, que trabajan mecánicamente, a veces automáticamente. Y aquí nos citan a una persona que habría que profundizarlo un poco más, pero nada más nos dicen esto. No es casualidad que Freud, como buen positivista para descubrir los aspectos psíquicos, haya negado la existencia de la libertad, reconduciendo todo a un modelo teorizable de dinámica psíquica lo suficientemente fija para trabajar en él. O sea, ¿qué nos están diciendo aquí? Si nosotros consideramos que el ser humano nada más es somático, cuerpo y psique, entonces observando positivamente quiere decir una ciencia que nada más cree en lo que observa y ya no hay ninguna otra cosa. Pero con eso, fíjense, si nosotros nada más funcionamos como una máquina, entonces lo primero que se está negando es la libertad. Hay que volver a decir eso. En una visión del ser humano, donde el ser humano nada más es soma y psique, sacaron por conclusión que actúas, casi podemos decir, como un robot programado, pero no tienes libertad, no tienes libertad. Y en esto, pues hay en algunas cosas, ciertos aspectos que son ciertos, pero hay que hacer un sano equilibrio. Nos dicen aquí, ¿verdad? Aunque inmediatamente criticado por sus discípulos, Freud conserva su innegable y genial precisión de hipótesis. Los procesos de la psique, incluidos los del subconsciente, son tendencialmente mecánicos como los somáticos. Pero aquí está el pero no comprenden la totalidad de la persona. Y subrayamos eso. No comprenden la totalidad de mi persona, es que sí tengo un cuerpo que funciona, una psique. Y alguien nos puede describir eso y hay una genialidad, pero no comprenden la totalidad de mi persona humana.
¿Qué falta? Aunque no inmediatamente disponible, al contrario de cuerpo y psique, hay otra dimensión recóndita y personal, original, irrepetible y totalmente diferente de la mecánica, el neuma, que se llama el espíritu del hombre. Fíjense cómo lo estamos definiendo esta parte importante, el espíritu del hombre. O sea que el ser humano está formado de cuerpo íntimamente y en función con su psique e íntimamente y en función también con su espíritu del hombre. Repetimos, no se trata de tres partes distintas, sino de tres aspectos intrínsecos a la unidad de la persona. O sea que eso es lo que forma la unidad de una persona. La desconexión entre las partes se corresponde con el malestar y la infidelidad, mientras que la organicidad de las tres dimensiones se corresponde con el equilibrio sano y auténtico. Dice aquí, nuestro cuerpo, nuestra psique y nuestro espíritu desconectados unos de otros nos hace malestar. No quiero poner aquí muchos ejemplos, pero actualmente y fácilmente se habla de que tienes tensión y estás enfermo del estómago. Tienes tensión, estás enfermo del estómago y no encuentras la paz. Tienes tensión porque te peleaste, te enfermaste del estómago, no tienes paz y tu espíritu, lo vamos a decir así, te invita a reconciliarte. Cuando te reconcilias, descansas en tu psique, dejas de estar enfermo del estómago y tienes un equilibrio, un equilibrio. Hay mucha gente, dice aquí, que hace que luchen una parte de nosotros contra otra. El espíritu, vamos a subrayar esto, el espíritu en las escrituras, en la palabra de Dios, déjenme ver si puedo subrayar esto, también se llama corazón. El espíritu, esa profundidad del ser humano en la escritura se llama corazón. Pero les quiero decir que mucha gente nada más entiende por corazón como una parte media de sentimientos o emociones que hay veces pasan o hay veces son más profundos, buenos y malos. Voy a volver a repetir. Mucha gente cree que corazón, que en la Biblia, en la Sagrada Escritura corresponde a espíritu, mucha gente cree desgraciadamente que corazón nada más son sentimientos. Y estos sentimientos son parte de la psique, ¿sí? Dice aquí, cuando usamos en este ámbito, o sea, en estas pláticas que estamos, la palabra corazón, será preciso usarla para referirnos al centro auténtico, ¿no? Como si dijéramos, vamos a lo más profundo del ser humano y no solamente a una emoción que a veces sentimos en algún momento. ¿Qué decimos que proviene del cuerpo? Las percepciones. Aquí no quiero detenerme mucho. De nuestro cuerpo vienen percepciones. O sea, yo puedo voltear a ver a alguna persona y percibo que como que está cansado, se está durmiendo. Después de lo que percibo, vienen pensamientos y sentimientos. O sea, los datos recibidos por los cinco sentidos.
que compadecen en la psique como objetos mentales organizados racionalmente, pero en misma psique maduran los sentimientos que son las reacciones a los pensamientos, o sea, los objetos mentales. Vamos a decir esto que se llama un proceso de cómo conocemos. Lo primero del conocimiento es que percibimos, ¿sí? Lo voy a decir de esta manera. Un muchacho de repente percibe y ve una muchacha que dice, ay, está bien guapa, está bien bonita, mira qué guapa muchacha, percibo eso. En cuanto percibe, siente el impulso de acercarse. Cuando se acerca y empieza a hablar con ella, empieza a ver que esa muchacha empieza a decir tonterías y como que se ve un poco, no una joven así que tiene una plática pues seria, bien llevada, sino como que no toma en serio y entonces él de eso que percibió que es guapa, empieza a pensar y a sentir. De esto que me acerqué y la estoy viendo y oyendo, empiezo a pensar que aunque es bonita, parece que está media hueca, como que no tiene algo de más valor esta muchacha, ¿sí? Fíjense lo que estamos diciendo. Cuando yo percibo algo, eso que percibo comparecen en la psique como objetos mentales y yo empiezo a organizarlo. Estoy percibiendo a esta muchacha y empiezo a decir, ah, la percibo, pero como que la estoy conociendo más y al conocerla más estoy pensando, pero al mismo tiempo digo, me llamó mucho la atención que está muy bonita, pero estoy sintiendo como que, aunque es muy bonita, no siento ya mucho atractivo por ella, por lo que estoy pensando y sintiendo, ¿sí? También puede ser al revés. Puede ser que percibo una muchacha y me acerco y me empieza a decir, ¿cómo te llamas tú? ¿Estudias? ¿A qué te dedicas? Y tú le dices, pues yo estudio en el tecnológico. Y ella te dice, pues yo estudio en la universidad tal y me estoy preparando para ser doctora. Entonces ese acercamiento de esa percepción primera es guapa y después en la comunicación empieza a decir, ah, caray, no solo es guapa, sino que está preparada, la estoy conociendo más y empiezas a tener pensamientos y a lo mejor ahora sí te empieza a llamar más la atención. Aparte de guapa, pues parece que es disciplinada, tiene buenos ideales, etcétera, ¿verdad? Sí. Eso llega a ser algo en, en lo más interior de ti, le podemos decir así, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice aquí. La percepción es guapa, en cierto sentido es sencillo. La psique, con sus pensamientos y todo, es refinada, complicada, pluriforme, dinámica. En ella, a una reacción corresponde otra igual, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nos interesa ahí, ¿qué sucede con el neuma? Ya dijimos con una percepción con nuestra psique. Hay en nosotros, neuma, es aquel profundo del que hablamos antes. O sea, yo puedo percibir algo con mis ojos, con mi psique,
Pero hay algo más profundo a lo que Dios es allí, donde nos habla Dios, iluminándonos, pero también hay veces puede ser que nos hable alguien que nos engañe. Fíjense lo que dice aquí, hay en nosotros una dimensión espiritual que implica un contacto con lo invisible. Vamos a subrayar esto fuertemente. Hay en nosotros una dimensión espiritual que implica un contacto con lo invisible. Aquí me viene a mi mente una frase de un cuento muy famoso que se llama El Principito. Ya se me olvidó la frase ahorita, pero dice algo así como, lo esencial, ya me acordé, lo esencial es invisible a los ojos, solo se percibe con el corazón. Voy a volver a repetir, lo esencial es invisible a los ojos, solo se percibe con el corazón. ¿Cuál es tu parte profunda? Que sí puedes percibir algunas cosas con tus sentidos, percibir, dijimos hace un momento, y tu psique empieza a elaborar, pero donde ver profundamente vas a percibir hasta lo invisible es en lo profundo de ti, en tu neuma, en tu corazón. Fíjense lo que dice aquí. El arte del tentador, porque estamos hablando del campo de batalla, será mantener los dejos de ese yo profundo, el neuma, el espíritu, la parte recóndita del hombre. Nuestros sentidos están regulados por sus automatismos, con su sistema de percepciones. El mundo psicológico entre razón y sentimiento tiene su mecanicidad. Sin embargo, hay un yo más profundo, entrar en sí mismo. Nos ponen aquí casi por último un ejemplo de esta para terminar esto. Recordando la parábola del hijo pródigo. Nada más les quiero decir que busquen en un diccionario qué significa pródigo. Muchos creen que es alguien prodigio, pródigo, prodigio. Y pródigo quiere decir alguien que desperdicia lo que tiene. El que desperdicia los que tiene es es alguien que despilfarra. O sea, no aprovecha bien lo que tiene, lo despilfarra, lo tira. Y este hijo despilfarró lo que tenía. Todo lo que su papá le había dado lo despilfarró. Y lo despilfarró porque se dejó guiar nada más por sus sentidos y por ciertos impulsos interiores que él tenía. Este hombre, este joven que se fue con su papá y llegó hasta cuidar puercos, es un hombre que logró entrar en sí mismo. Fíjense, voy a leer no todo el texto que tenemos aquí en letras más chiquitas, que es la parábola del hijo pródigo, o sea, del hijo despilfarrador. Dice, entonces fue cuando ya no tenía nada y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que lo envió a su finca a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y fíjense lo que dice, entrando en sí mismo, siempre subrayamos lo que nos interesa, es una cosa muy breve, y entrando en sí mismo dijo, pero está interesante, entrando en sí mismo. Ya no es el mismo que agarra su dinero y va y lo gasta, malgastoso haciendo, viviendo como un libertino. Les quiero decir otra cosa, ¿eh? He conocido a muchas personas que parece que tienen todo,
como este muchacho. Y lo primero que creen es que se van a aprovechar y van a disfrutar, pero nunca piensan, no entran en sí mismos que lo que tienen tiene un límite, se acaba, se acaba. Y parece que este hijo, al principio nunca piensa nada, no sabe entrar en sí mismo. Entra en sí mismo hasta que ya gastó todo, no tiene ni qué comer. Muchas personas le llaman a esto tocar fondo, pero vamos a usar esa expresión. Tocar fondo es que llegaste a lo más interior de ti mismo. Dice, entrar en sí mismo, o sea, ¿dónde? En su yo auténtico en el que percibe la verdad. ¿A poco el desgastar y ver y vivir como un libertino, etcétera? Ahí estaba percibiendo la verdad, se estaba engañando, pero ahora de veras entra en sí mismo y percibe la verdad. Fíjense lo que dice aquí. Lo hace solo al final de un proceso autodestructivo, al término extremo de su delirio psicológico de hijo segundo, por el que tenía que verse autoafirmado en una independencia del padre desordenada e infantil. Fíjense cómo lo que nos está diciendo en este párrafo, no solamente dicen es un hijo que desperdiciaba, sino que parece que ha hecho un proceso destructivo al término extremo de un estudio más interior. Tenía delirio psicológico de hijo segundo y de hijo segundo que se quería afirmar en una independencia del padre desordenada e infantil. O sea, parece que están entrando en lo más profundo de este hijo que trae. En primer lugar, no se siente bien porque es el segundo hijo. Después nos dicen, él se quiere sentir libre en una independencia desordenada infantil. Eso es lo clásico de un adolescente. El adolescente no sabe qué quiere. Lo único que sabe es que se tiene que pelear con su mamá o su papá para poderse afirmar, decir, yo sé lo que quiero, pero ni sé. Acuérdense que antiguamente se decía rebelde sin causa. O sea, soy rebelde, pero no sé ni por qué. O sea, nos están ayudando a que entremos medio psicológicamente en él, ¿sí? ¿Qué le llega a pasar? Tiene los mismos deseos que los cerdos. Fíjense qué experiencia tan triste. Llegar a decir, me quisiera comer lo que se comen los cerdos, pero aún en eso estoy frustrado, no me los puedo comer. Y precisamente dice aquí, cuando ha perdido su noble identidad, hace un esfuerzo notable. Percibimos en su psique y en su soma, es decir, la inseguridad tardoadolescente y el delirio carnal de las borracheras y del sexo no contenían su mismo ser. Este párrafo lo tenemos que pensar todos muy bien, ¿verdad? Para tocar nuestro yo profundo. Percibimos que en su psique y en su soma, es decir, la inseguridad tardo adolescente, eso es del psique, y el delirio carnal de las borracheras, ese es el soma. El soma es el que se quiere emborrachar y pensar que porque estás borracho ya te sientes muy a gusto, te desconectas, es un vicio. Y aparte de la borrachera, el sexo, es muy carnal el impulso sexual, desordenado.
Pero todo esto, estas tres cosas no contenían su ser mismo. Su verdadero yo lo esperaba más allá de aquellas zonas. ¿Sí? Tenía que entrar porque estaba afuera. Fíjense qué esperanzador. Pronto o tarde tenemos un contacto con ese yo profundo. Nos ha ocurrido a todos, lo quiero decir así. Incluso a las personas más tediosas y planas, despertarse de un error y comprender que se ha equivocado y de repente volver a comprenderse y a autodefinirse y sentirse por fin auténticos. O sea, hay personas que dicen, ¿qué he hecho? Podríamos citar aquí muchos casos, pero en el que estamos es en él, es de este hijo, que hasta podríamos decir parece que siguió los impulsos de su soma, las borracheras, las comidas, el sexo. Psicológicamente parece que se independizó de su padre e hizo lo que quería. Parece que fue muy libre, pero llegó a constatar que esa manera de actuar no lo hacía él verdaderamente él y entró en sí mismo, ¿verdad? Y entrando en sí mismo descubre quién es verdaderamente. El problema es dar continuidad a estos momentos en que tocamos que somos. Y ese dar continuidad, por último lo decimos, dice aquí, no es el producto de la psique o del soma, porque su papel no es el de seguidor de la estructura racional, sentimental o pulsiones somáticas, sino del conductor de esas dos dimensiones. ¿Quién será el conductor de esas dos dimensiones? Dice, hay que cuidar y cultivar las dimensiones somáticas y psíquicas, pero no absolutizarlas. Mientras el volante de nuestra existencia lo tengan ellas, estamos fuera. No llegamos a ser nosotros mismos. Fíjense, aquí nos está diciendo, no hay que destruir el soma y la psique, pero no hay que absolutizarlas. Hay que saber estar dentro de nosotros y que hay un conductor serio de todo lo que somos, cuando entramos profundamente a nosotros mismos. Bueno, con eso vamos a dar por terminado este tema que ha tenido dos secciones que se llama el campo de batalla. Ojalá leyendo el libro y viendo el texto profundicemos más estos temas que son preparatorios. El primero preparatorio fue por dónde empezar, el segundo es el campo de batalla, ¿sí? El campo de batalla, que yo sepa cómo funciono y qué tengo que distinguir. Les recordamos que transmitimos logísticamente desde Querétaro, el Centro de Apostolado de la Cruz, y desde Durango, su servidor, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, a cargo de los misioneros del Espíritu Santo. Su servidor, el Padre José Luis Silva, misionero del Espíritu Santo. Les agradecemos su atención y que precisamente en este trabajo interior sepamos ir descubriendo, haciendo discernimiento y profundizando, entrando profundamente en nosotros para saber quién nos lleva y quién nos dirige. Los bendecimos. El Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. La bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Que tengan buenas noches.